Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver la última autoevaluación y para esto vamos a ir pasando a la pregunta número uno que nos dice, empresa que es la única vendedora de un producto que no tiene sustitutos cercanos. A esto nosotros ya sabemos que de acuerdo al estudiado en el capítulo 3 de microeconomía le debemos llamar monopolio. Luego nos dicen la pregunta número 2, la política monetaria en el Perú es responsabilidad de... Ya lo hemos visto también en las clases de macroeconomía, que el Banco Central de Reserva del Perú es el encargado y el responsable de mantener y controlar la política monetaria en un país. En este caso, el Banco Central de Reserva del Perú goza de autonomía gracias al artículo número 84 de la Constitución. Eso también lo pueden revisar dentro de su Constitución para poder refrendar lo que acabo de comentar. En la pregunta número 3 nos dice, estudia los fenómenos de toda la economía como el estudio del desempleo y las políticas públicas. Acá sabemos que esto es la macroeconomía, ¿no? De la economía como un todo, en verdad, es la formulación de la pregunta como tal. En la pregunta número 4 tenemos, recoge los intercambios entre residentes y no residentes de bienes y servicios. En este caso no estamos hablando de una balanza comercial, no estamos hablando que son exportaciones menos importaciones, tampoco de una balanza por cuenta financiera que recoge eh, aspectos monetarios mismos de las transacciones realizadas, sino una balanza de cuenta corriente. No es sobrecalentamiento, no es financiamiento excepcional, tampoco es tipo de cambio. En la pregunta número 5 nos dice, el conjunto de instrumentos con el que cuenta la política fiscal para intervenir en la economía está compuesto por, y esto lo vimos en las clases sobre política fiscal de Keynes, ¿no? Ya sabemos que no hay una alternativa con respecto a control de precios, sino la alternativa en este caso vendría a ser la C, el gasto, teniendo como gasto público el endeudamiento, los tributos y el financiamiento público. La pregunta 6. Es una herramienta que dispone el Estado para poder cumplir con distintos objetivos de política económica. Sabemos que esto es política fiscal. No es política monetaria porque de eso se encarga el CDRP. El equilibrio de mercado es un concepto asociado también a micro y macroeconomía, pero que no es una herramienta per se para poder disponer de los objetivos de política económica. No son decisiones estratégicas porque eso es un concepto demasiado general. Y tampoco es crecimiento económico porque es más bien la característica de un país. La pregunta número 7 nos dice, ¿es el cambio porcentual en el nivel de precios con respecto al periodo previo? En este caso estamos hablando de la tasa de inflación. En la pregunta número 8, son las instituciones mediante las cuales una persona que quiera ahorrar le puede proporcionar fondos directamente a una persona que quiere pedir prestado. Estamos hablando en este caso de los mercados financieros, ya que en este caso no es mercado bursátil, no es mercado de acciones, porque no estamos hablando de un mercado especulativo en donde se transen valores que cambian de acuerdo al valor de mercado. Tampoco es el mercado libre, porque eso lo habíamos estudiado, es una característica de la libre competencia. La pregunta número 9. Estructura de mercado en el cual pocos vendedores ofrecen similares productos o idénticos. En este caso estamos hablando de un oligopolio. Y finalmente, la pregunta número 10. En el mercado de intermediación financiera, los que necesitan financiamiento se les conoce con el nombre de, en este caso, agente deficitario, es decir, agente que necesita obtener financiamiento para poder cumplir con sus objetivos. Esto habría sido todo por la evaluación del día de hoy.